Con la llegada de las fábricas, el mundo cambió. Para siempre. Pero claro, ese cambio no fue gratis. Hubo una lucha. Y de esa lucha, de ese conflicto que todavía resuena hoy, vamos a hablar. Del nacimiento del movimiento obrero. A ver, la revolución industrial nos trajo un progreso que parecía increíble, ¿verdad? Pero todo progreso tiene un precio. Y en este caso, el coste humano fue altísimo. Y nos deja con una pregunta que la verdad sigue muy viva. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por el progreso? Para entender cómo se llegó a esa situación tenemos que mirar las ideas que lo movían todo. Por un lado, el capitalismo, con la propiedad privada y el beneficio como norte. Por otro, el liberalismo, que decía que el Estado mejor que no se metiera mucho. El resultado de esta mezcla, pues dos nuevas clases sociales, una burguesía con todo el poder y una nueva y enorme clase trabajadora. Y a esa nueva clase trabajadora se la llamó el proletariado. O sea, toda esa gente que dejó el campo para irse a las ciudades, a trabajar en las nuevas fábricas, en las minas, se convirtieron literalmente en el motor que movía toda esa nueva industria. Las reglas del juego es que casi no había reglas, eran muy simples. El dueño de la fábrica, el patrón, podía pedir lo que fuera. Lo que fuera. Y el trabajador, pues solo tenía una opción: aceptarlo. No había más. El poder estaba totalmente desequilibrado. Entonces, vale, el poder estaba desequilibrado, pero ¿cómo se traducía eso en el día a día? ¿Cómo era la vida de verdad para un obrero, para una obrera, en esa época? Pues para que nos hagamos una idea, la realidad era durísima. Vamos a empezar por el tiempo. 14. 14 horas de media en una jornada de trabajo. No 8 ni 10, 14. A veces más. Un día y otro y otro. En las fábricas o metidos en una mina. 0. Ese es el número de derechos que tenían. 0. Ni salario mínimo, ni una baja si te ponías enfermo, ni leyes de seguridad en el trabajo. Y por supuesto, olvídate de una pensión. Nada. Absolutamente nada de lo que hoy nos parece básico. ¿Y si el trabajo era duro? El lugar de trabajo era peor. Naves sin apenas ventilación, llenas del humo de las máquinas de vapor. Todo el mundo hacinado, personas y máquinas. La higiene, lamentable. Y al salir de ahí, tocaba ir a barrios obreros construidos deprisa y corriendo, deprimentes, apartados. Era un círculo vicioso. Claro, con este panorama, la gente no luchaba solo por un poco más de dinero. La lucha iba mucho más allá. Era una lucha por algo tan fundamental como tener unas condiciones de vida dignas, por poder vivir, no solo sobrevivir. Obviamente, una situación así era una olla a presión, no podía durar para siempre. Y no duró. Los trabajadores, como es lógico, empezaron a rebelarse, a luchar. Pero esa lucha no fue siempre igual, fue evolucionando. Esa evolución se ve muy bien si miramos a Gran Bretaña. Al principio, la rabia era contra las máquinas. Es lo que se llamó ludismo, obreros desesperados que las destrozaban. Pero pronto se dieron cuenta de que ese no era el camino. Empezaron a asociarse, a crear los primeros sindicatos, las trade unions. En 1825 consiguieron que fueran legales, un paso de gigante. Y para 1838 la lucha subió a otro nivel con el cartismo. Ya no pedían solo mejoras laborales, pedían derechos políticos. Y esto del cartismo es súper importante, es un verdadero punto de inflexión. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de una cosa clave. Para cambiar de verdad sus condiciones no bastaba con protestar, tenían que estar donde se hacían las leyes, necesitaban una voz política, poder para cambiar el sistema desde dentro. Y claro, con un movimiento tan grande y con tantas ganas de cambiar las cosas, empezaron a surgir ideas. Grandes ideas, ideologías que no buscaban parches, sino que proponían una revolución total, una forma completamente nueva de organizar la sociedad. Y aquí, a mediados del 19, el movimiento obrero se parte en dos grandes corrientes. Por un lado, el anarquismo, con Bakunin, que decía, el problema es el Estado, hay que abolirlo todo. Por otro lado, el marxismo, de Karl Marx, que apuntaba a otro sitio, el problema es la propiedad privada. Su método, una revolución organizada que llevara a una dictadura del proletariado. Dos caminos muy, muy diferentes que marcarían la historia del siglo siguiente. Como se pueden imaginar, estas ideas eran pólvora, demasiado potentes como para quedarse solo en un país. Y efectivamente, el movimiento obrero y sus ideologías empezaron a cruzar fronteras, a extenderse por toda Europa. Un ejemplo muy claro de cómo se expandió lo tenemos aquí, en España. Las dos grandes corrientes arraigaron con fuerza. El anarquismo cristalizó en un sindicato potentísimo, la CNT. Y el socialismo dio lugar al partido, el PSOE, en 1879 y a su sindicato hermano, la UGT, un poco después. Estas organizaciones se convirtieron en los grandes actores del movimiento obrero español.
Y aquí pasa algo muy interesante. El movimiento deja de ser algo exclusivo de los obreros de las fábricas. Empieza a atraer a otro tipo de gente, intelectuales, médicos, personas de la clase media, gente que, sin trabajar en una mina, también veía la injusticia y quería luchar por una sociedad mejor. Esto le dio una nueva dimensión, una nueva fuerza. A veces no nos damos cuenta, pero el legado de toda esa lucha lo vemos todos los días. Cosas que hoy nos parecen de sentido común, como la jornada de 8 horas, la seguridad en el trabajo, el derecho a organizarse en un sindicato, un salario mínimo, las pensiones. Todo eso no cayó del cielo. Todo eso se peleó, se luchó y se consiguió, gracias a esa gente. Así que todo empezó ahí, en las fábricas y en las minas, con esa lucha por una vida digna. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿esa lucha ha terminado o simplemente ha cambiado de escenario? ¿Merece la pena pararse a pensar dónde se están librando hoy esas mismas batallas por la dignidad?